Hola de nuevo. Seguimos muy contentos y entusiasmados por la cantidad de visualizaciones que están haciendo del material que estamos construyendo para ustedes. Hoy queremos hablarles de una de las cosas que más nos preguntan los padres, las pautas que deben implementarse para la utilización adecuada de equipos electrónicos. Quiero contarles sobre las recomendaciones que hace la Academia Americana de Pediatría y la Asociación Americana de Psiquiatría Infantil divididas según el grupo de edad para que puedan tenerlas en cuenta. Niños de 0 a 4 años. Limite la exposición. Se recomienda evitar la televisión y otros medios electrónicos de entretenimiento para niños menores de 2 años. Comience a enseñar con el ejemplo desde temprano. Incluso antes de que su hijo tenga un teléfono o una tableta propia, demuéstrele cómo debe usarla. No revise sus mensajes en la mesa a la hora de la cena. Mire a las personas cuando están hablando con usted, no a su teléfono. Recuerde que sus hijos están siempre mirando y que los niños pequeños son como esponjas. Imitan todo lo que usted hace. Puro aprendizaje social y usted es el principal ejemplo. Es importante para los niños experimentar juegos libres no estructurados. Los niños deben experimentar la diversión de hacer sus propias reglas. Este tipo de juegos permite a los niños moverse a su propio paso en vez de ser estimulados por la rapidez de los medios electrónicos, desarrollar creatividad, obtener experiencia en tomar decisiones, practicar el compartir y trabajar con los demás, aprender a ser líderes y a abogar por ellos mismos. Aplicaciones. Aunque sean tan educacionales como dicen ser, no son un sustituto para el tipo de aprendizaje que requieren los niños de esta edad. Dejar la tableta en casa. A pesar de que son útiles para un viaje largo en carro o en avión, las tabletas y otros equipos no deberían estar a disposición de preescolares. Estos aparatos no deben ser parte de las reuniones de juegos con otros niños. Niños de 5 a 11 años. Vean cosas juntos. Si le preocupa el que sus hijos estén recibiendo mensajes no adecuados de los medios, la mejor manera de contrarrestarlos es mirar junto a sus hijos y decirles cuando algo no está bien. Sea filtro, clarifique y depure la información. Es importante darles un contexto y usted siempre será su primer referente. Aparte de reforzar sus valores, esto les enseñará a sus hijos a ser activos, no pasivos, lo cual es bueno para su autoestima. El tiempo frente a una pantalla no debe ser prolongado. Solo deben usar medios electrónicos de entretenimiento por 2 horas o menos al día y el entretenimiento debe ser de alta calidad. Tener discernimiento y capacidad de juicio. Determinar qué es de alta calidad y qué no lo es puede no ser obvio, pero esté pendiente por cosas que sean apropiadas según la edad, involucre la imaginación de su hijo, tenga los valores adecuados. Si no desea que su hijo juegue un juego en particular, explíquele sus razones y sea específico, no solo le diga que es malo. No haga que el televisor sea un premio o consecuencia. La tecnología es enormemente atractiva para los niños de por sí, pero cuando hacemos del tiempo frente al televisor algo que se usa para lograr que los niños se comporten bien o algo que pierden por mal comportamiento, estamos haciendo que sea más deseable. Estimula otras actividades. Hay muchas maneras de divertirse. Correr al aire libre, practicar un deporte, leer libros, hacer manualidades. La variedad es importante para una vida balanceada. Estimule que sus hijos desarrollen una amplia gama de intereses. Moldee este tipo de comportamiento para usted también. Deje que sus hijos lo vean leyendo un libro y haciendo cosas y teniendo un pasatiempo. Prepárese para que ellos descubran la pornografía. Aún si ellos no están exactamente buscándola, los niños de hoy en día pueden encontrarse con la pornografía muy fácilmente. La curiosidad con frecuencia es un gran motivador, así que no sea tímido para tener conversaciones francas sobre sexo que sean apropiadas según el desarrollo. Si ellos escuchan la información de su parte, entonces tendrán menos tendencia a buscar respuestas en Internet y es más probable que vengan a pedirle que les explique lo que ven en Internet o escuchan de sus amigos. Preadolescentes y adolescentes de 12 años en adelante, continúen moldeando un buen comportamiento frente a la tecnología. Es fácil dejar pasar las cosas desapercibidas una vez que los niños son mayores y tienen sus propios equipos, pero recuerde que las reglas anteriores siguen teniendo vigencia. No use su teléfono en la mesa y asegúrese de que sus hijos no tengan que competir con la pantalla por su atención. Además de establecer un buen ejemplo, esto les muestra que ellos le importan y está interesado, lo cual hará que ellos tengan más probabilidad de abrirse a usted. A pesar de que ya están creciendo, sus hijos todavía necesitan hablar con usted, no solo con sus amigos. Estimule la privacidad. Cualquiera que sea la edad que su familia decida que es apropiada para tener cuentas en las redes sociales,
Asegúrese de que su hijo es muy cuidadoso con la privacidad. Investigue la configuración de privacidad junto a él y asegúrese que entiende cuando algo es público o privado, o algo intermedio, y cómo eso debe afectar lo que publica. Sí a la amistad, no al espionaje. Si su hijo está en las redes sociales, se recomienda que lo siga o se haga su amigo y monitoree su página. Los padres deben comenzar por confiar en sus hijos y no asumir una actitud de espionaje. En Colombia, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia determinó que los padres pueden revisar las cuentas de correos electrónicos y redes sociales de sus hijos menores de edad sin su autorización. La sentencia 9792 de 2015 marca un cambio de paradigma en las relaciones entre padres e hijos. Los padres tendrán la posibilidad de acceder a los correos electrónicos y redes sociales de sus hijos sin necesidad de contar con una orden judicial. Los progenitores solo tendrán esta posibilidad si el menor está en situación de vulnerabilidad. Deje claro que las fotos desnudas son una mala idea y explique el porqué. Algunas veces los hijos piensan que compartir fotos es una manera de construir la confianza, pero puede lograr lo opuesto muy fácilmente. Explíqueles que reenviar fotos le generará problemas por propagar pornografía infantil e involucrarse en problemas de tipo legal. Los mensajes de texto pueden ser complicados. Adviértele a sus hijos que es muy fácil que las personas malinterpreten mensajes cuando no están escuchando el tono de su voz o viendo la expresión en su cara. Fomenten en sus hijos la inteligencia digital. Este es un nuevo concepto de inteligencia que comprende habilidades sociales, emocionales, cognitivas, fundamentales para vivir en el mundo digital. En una próxima entrega profundizaremos en este concepto que resulta muy eficaz para el buen manejo de dispositivos electrónicos. No olvide suscribirse a nuestro canal, compartir y difundir esta información con más padres de familia. También lo invitamos a compartir los temas de su interés en nuestra página de Facebook, la cual encuentra escribiendo dr.muñozfarías. Un abrazo y hasta pronto.